Hola, mi nombre es Julián Silverio Cruz Santos, tengo 30 años, yo me he dedicado casi la mayoría de parte de mi vida a la música. Mi primer acercamiento a la música fue a la edad de 12 años, al entrar a la escuela telesecundaria de esta comunidad. Ahí fue donde conocí al maestro Eleazar Cruz Gómez, que fue mi primer maestro en guitarra. Aquí en la casa, mi papá tiene el oficio de cantero. De hecho, fue un oficio que él trató de inculcarme en su momento, llevándome a los talleres o enseñándome, ¿no?, a labrar la piedra. Pero fue algo que la verdad, me gustaba porque pues, era algo que no conocía y también me abría las puertas para conocer lugares, ¿no? En este caso, la Peña Larga o el Talán o las diferentes peñas que hay aquí en Napasco y en los alrededores, donde pues lo que él quería es inculcarme eso, ¿no?, ese amor. Lo hice hasta cierta edad, donde pues era yo pues dependiente de mi padre, ¿no? ¿Por qué? Porque también entendía la preocupación de él por tener algo, ¿no?, un oficio que yo pudiese heredar para después dedicarme a eso, ¿no? Pero conforme yo me fui desarrollando en la música, fui aprendiendo de manera popular o empírica, pues me llamaba más y tenía más curiosidad por aprender, ¿no? Entonces sí hubo una cierta lucha, por así decirlo, donde pues mi papá quería que me dedicara a la cantera o a algún oficio relacionado para estar más preparado en la cantera, pero también era mi curiosidad y ese amor que empezaban a hacer por la música, ¿no? Ya fue hasta donde pues mis papás, ambos, pues sí expresaban esa preocupación, ¿no?, de pues ya sabes, ¿no?, todo lo que hay relacionado, ¿no?, con los mitos de dedicarse a la música, ¿no? El principal de te vas a morir de hambre, o que pues bueno, es como que ya está muy trillado, ¿no? Cuando siento que en esta época ya hay otras maneras de demostrar que la música no es así. Pero entonces toda esa lucha terminó por allá del 2009, cuando yo ya había terminado un bachillerato en el Cobao de Huitzo, y decidí pues ya enfocarme, ¿no?, de manera profesional a la música. Recuerdo que me fui a la ciudad a hacer vueltas de inscribirme. Mis papás todavía insistían en eso, ¿no?, que estudiase una arquitectura, una ingeniería en el tecnológico de la capital. Y en esas vueltas de ir a inscribirme según el tecnológico, pues también fui a la facultad, bueno, en ese entonces la Escuela de Bellas Artes, a pedir información, y pues sin decirle a mis papás me inscribí también ahí. O sea, solicité examen de admisión en las dos partes, ¿no?, tanto en el tecnológico y en la Escuela de Bellas Artes. Pero ya ahí empezó como cierto temor, porque la verdad yo no me sentía preparado para entrar en el tecnológico. Sentía que a lo poco que yo sabía pues era pues para la música. Entonces llegaron las fechas, yo me fui según a hacer mi examen al tecnológico. La verdad pues no fui, me fui a Bellas Artes. Ya cuando llegaron los resultados fue donde le comenté a mis papás que pues todo lo que había hecho, ¿no?, el movimiento, y que pues me disculparan, pero era algo que yo quería hacer. Entonces pues mis papás creo sí expresaron, no recuerdo bien, pero sí creo sí expresaron cierta molestia y me acompañaron de hecho a la Escuela de Bellas Artes a ver los resultados, ¿no? Entonces ahí siento como que fue algo más impactante para mí, porque ya sentía dos presiones, ¿no? Tanto la presión de haber mentido y la presión de que van mis papás conmigo para ver pues, si quedaste, ¿no?, en esa escuela que querías, ¿no? Y ya, o sea, fuimos. Recuerdo que pues mis papás me esperaron fuera de la escuela, y cuando vi la lista de resultados fue algo también como que curioso, porque mi nombre estaba mal escrito, ¿no? Entonces pensé que no había quedado, que había alguien que se llamaba así parecido a mi nombre, pero no. Ya entonces empecé a preguntarme, como que me desesperé un poco, pregunté con las secretarias ahí y todo eso, checaron mi matrícula y al final sí era yo. Así yo había quedado en la escuela. Entonces fue donde pues sentí esa fortaleza y se reforzó esa decisión de estudiar, ¿no?, en la Escuela de Bellas Artes a partir del 2009. En ese entonces la Escuela de Bellas Artes contaba con la instructoría en música, que era una carrera de instructor de 4 años. Los cursé completamente. De hecho, me hice mi examen de titulación para instructor en 2014, pero por esas fechas también había un movimiento
donde ya se estaba creando la Facultad de Bellas Artes. Y esa misma facultad ya ofertaba una licenciatura en música. En ese entonces pues no tenía, yo trabajaba en otras cosas de la música, ¿no? O sea, tuve unos trabajos también como repartidor de pizzas con una de mis tías y tenía muy poco dinero, ¿no? En ese entonces también recibía cierto apoyo de mis padres, pero regresando a lo mismo, ¿no? Por ser una carrera que ellos no creían mucho en ella, pues me apoyaban de manera limitada. Entonces, en vez de pagar mi título como instructor, pagué la inscripción en la licenciatura en música. De hecho, fui de la primera generación de músicos de esa licenciatura, que fue del 2014 al 2018. Mi primer acercamiento, ya musicalmente hablando, aquí en Magdalena Pasco, se dio igual a la par de mi preparación. Desde la secundaria, recuerdo que recibí una invitación para tocar con la estudiantina de los hermanos Merlín Miguel, me parece, y me invitaron a participar por parte del señor Juan Merlín. Entonces yo iba aprendiendo, tocaba con ellos, fui avanzando de pasar el bachillerato, igual formé una banda de rock en ese entonces, que pues era un poquito informal, pero pues sí, igual me dio la pauta para conocer otro tipo de escenarios, otro tipo de actividades. También me invitaron a formar parte de un grupo que se llama Raúl y la Magia Digital. Ese grupo es un grupo ya más versátil, que pues se dedicaba a amenizar, ¿no?, tipos de eventos sociales. Igual nos tocó venir aquí a Magdalena en ciertas ocasiones. Ya de ahí, conforme se fue dando ya mi preparación más profesional, pues ya no, también la carrera me exigía estar más concentrado, ¿no? Ya no tenía tantas libertades, aunque fuera en música, de dedicarme a lo popular, por así decirlo, ¿no? Recuerdo que al entrar a la licenciatura, pues conocí a otros músicos, ¿no? Que igual ya venían, pues no estaban de cero, ya venían encarrerados, otros con más visión, más preparación, ¿no? Que ya más estaban ahí en la facultad, como pues para igual terminar de formarse, ¿no? Y recuerdo que pues parte de la preparación de estar en la Facultad de Música era pues tener actividades, ¿no? Como intérprete, en este caso, de la guitarra. Vine aquí a organizar a dar un primer concierto, ¿no? Con lo que sabía en ese entonces, aquí en Apasco. Ese concierto fue de guitarra y canto. Fue en febrero del 2015, fue donde ahí fue, digamos, la primera vez que vine aquí a Magdalena, regresé, entre comillas, ya como un músico, ya con cierta preparación, y di mi primer concierto. A raíz de ese concierto, pues hubo un acercamiento de algunas personas que asistieron ahí a ese concierto y me preguntaban si daba clases, ¿no? Entonces fue algo de ahí también, de hecho, que me sacó un poco de mi lugar o de la línea que traía, porque, o sea, había pensado en dar clases de guitarra o música, pero yo pensaba que tenía en mente hacerlo un poquito más adelante, ¿no? Tal vez con un poquito más de preparación, pero pues a raíz de que pues fueron 2 conciertos en 2015, pues me decidí a acercarme a las autoridades en ese entonces para proponer hacer un taller de guitarra municipal. Recuerdo, pues fui a las escuelas, a la escuela primaria, secundaria, a ofertar el taller, y pues de hecho creo fue algo que sí, a lo mejor hacía falta aquí en Apasco, porque sí recibí varios alumnos. Recuerdo que en ese entonces yo esperaba 10, 15 alumnos, ¿no? Y llegaron 30. Entonces, a raíz de eso se fueron dando otras cosas, ¿no? Fui conociendo también a jóvenes de aquí de Apasco, en ese entonces niños, que pues igual tenían ese talento, ¿no? Que sí les gustaba, que les nacía aprender el instrumento. Entonces fueron así 3 años de estar trabajando, de 2015 al 18, y en esos en los intermedios igual hacíamos presentaciones o nos solicitaba también la misma autoridad estar presente en algún evento social, en el 10 de mayo, y de hecho pues también fue donde se fue forjando pues la identidad del taller de guitarra, ¿no? en ese entonces. En el año del 2018 fue donde se empezó a moldear el proyecto de una casa de cultura. De hecho, estuve presente en este desarrollo por el trabajo que se venía haciendo desde 2015.
De hecho, es importante que se entienda que este proyecto de Casa de Cultura nace a raíz de diversos trabajos que se estaban haciendo en la comunidad, unos con más años y otros con menos, ¿no? Pero al final es algo que se había, que ya se estaba moldeando. Para que esta Casa de Cultura se diera fueron importantes tres factores, ¿no? Tanto el apoyo de una autoridad municipal, el apoyo de, bueno, la congregación de los trabajos culturales que se estaban haciendo en ese entonces y obviamente las gestiones pertinentes con la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca para que se diera esta Casa de Cultura. En ese entonces había un taller de artes plásticas, una banda infantil y juvenil y un taller de guitarra, ¿no? Estos tres talleres se les habló, se les invitó para que se pudieran conformar y al mismo tiempo ya se estaba haciendo un trabajo también de gestión por parte de la autoridad para que esta unión de talleres pues, se pudiera dar como un realce y un plus más para que la Casa de Cultura pudiese nacer. Y el plus extra fue la gestión de una marimba también que se gestionó en ese mismo año y que eso detonó para que fue la última pieza para que la Casa de Cultura se iniciara. De hecho, a raíz de unos trabajos que habíamos hecho con la Facultad de Bellas Artes, en ese mismo año del 2018, yo estaba por egresar de la carrera y uno de los proyectos que teníamos en mente en la carrera era en una materia que teníamos de gestión y apoyo a proyectos culturales. Ese proyecto que se nos da en la facultad se vino a proponer aquí en Apasco, el cual consistía en dar un realce y documentar a los canteros que iban a participar en ese año en la Feria de la Cantera que se dio en 2018. Pero al mismo tiempo la autoridad de ese entonces tuvo un acercamiento conmigo y me preguntaron si yo estaba interesado en participar en la dirección de esta Casa de Cultura que se estaba formando. Obviamente poniéndome en la mesa todo el trabajo que hacía falta resolver y todo lo que había, hacia dónde había que llegar, ¿no? Para mí fue algo como muy acertado. De hecho, dentro de mi preparación, un año antes, en 2017, me dediqué a hacer una investigación a nivel Apasco y nivel de comunidades vecinas, investigando cómo funcionaban las casas de cultura o por qué sí o por qué no funcionaban, ¿no? Entonces, en ese entonces pues tuve ese acercamiento con las comunidades vecinas que sabía que tenían casas de cultura y fue a preguntar, a hacer entrevista de investigación y quería saber cómo era su funcionamiento, ¿no? Entonces fue donde me di cuenta que pues había casas de cultura que tenían igual a gente preparada, ¿no? Gente que pues, se dedicaba a la danza, a la música, a las artes plásticas o a cualquier disciplina artística, pero que estaba ahí, ¿no? Presente dentro de la dirección. Pero también me di cuenta de otras localidades que tenían sus casas de cultura donde pues tenían a los directores o directoras como un cargo más, ¿no? O sea, como algo de que cualquiera pudiera estar ahí. Y pues al hacer ese análisis de comparar casas de cultura, obviamente las casas de cultura que tenían una persona preparada, pues tenían ya cierta trayectoria, tenían cierta antigüedad, por lo mismo pues de tener a personas, ¿no? Preparadas en el ámbito, ¿no? Aquí en Apasco se conoce, se sabe que ha habido movimientos culturales desde hace muchos años, ¿no? Tanto los grupos folclóricos que están actualmente, tanto los talleres que se han dado de manera musical y de los pocos que han prosperado, y aparte de cada movimiento, de cada autoridad, ¿no? Que busca a su manera de hacer un aporte cultural a la población. Entonces, todos esos, considero que todos esos movimientos, todas esas trabajos que se hicieron, ya sea de gran o poco impacto, han como que encaminado, ¿no? Este proceso de Casa de Cultura. Considero que pues en este caso los tiempos coincidieron para que en mi caso yo terminara mi carrera y pudiera comprometerme, ¿no? a esta labor. En ese entonces recuerdo que pues sí había mucho trabajo que hacer, pero nos enfocamos en consolidar los talleres, ¿no? En agruparnos y dar a conocer que Apasco ya contaba con su Casa de Cultura.
Entonces fue algo que fue difícil, que de hecho personalmente he aprendido bastante, que yo pensaba que pues no pudiese yo estar al frente mucho tiempo por no tener la experiencia, ¿no? Pero al final la experiencia cultural, el trabajo que haces con los jóvenes, el trabajo de conocer a otros maestros, estar en el medio, son las herramientas que te dan, ¿no? Para poder estar en Casa de Cultura. Pero siento que cuando haces un trabajo en tu propia comunidad, si se te es reconocido o no, a lo mejor de manera masiva, eso no importa, sino que al final lo que importa es de que encamines a más jóvenes, ¿no? Que tengan así como la inquietud o tengan la duda o vean que ser un músico es algo también como que lejano y malo, ¿no? Cuando obviamente se les puede aclarar pues, con el ejemplo, ¿no? A veces dar un discurso de por qué sí o por qué no, a veces no funciona tanto como pues verlo, ¿no? En persona, conocer a personas de Apasco, ¿no? Y de hecho fue algo que me pasó a mí por personas que yo conocí aquí en la comunidad de Apasco, fue que me decidí en la música también. O sea, fueron varios elementos que me forjaron como músico y también fueron varios elementos los que detonaron el trabajo actual que hay en Casa de Cultura. El mensaje que quiero dar a las personas que están viendo este video es que pues no se desanimen, ¿no? O no crean o no se dejen llevar a veces por los malos comentarios de alguna carrera que te quieras dedicar, ¿no? No solo estoy hablando de la música, sino de una carrera en sí. A veces hay muchos obstáculos, a veces no hay las mismas oportunidades para todos, pero al final, o sea, aunque te tardes mucho tiempo en hacer algo, en lo que tú quieres, no quiere decir que lo vas a hacer mal, al contrario, quiere decir que realmente te apasiona, ¿no? Entonces, el mensaje es, tanto a los jóvenes, pues obviamente, pues recibir y apreciar el apoyo que pueden dar sus padres de familia para que se dediquen a lo que quieran, ¿no? Y también tanto a los padres de familia, pues dejarlos, bueno, tener cierta confianza en los hijos, porque a veces creo que la preocupación de un padre de familia es ver que tu hijo o hija tenga una buena preparación, tenga una vida resuelta, ¿no? En este caso. Pero si a veces unos comentarios que podamos hacer en esa misma línea puede que afecten el querer realizar los sueños de sus hijos, ¿no? Entonces, para los jóvenes es eso, ¿no? O sea, cualquier cosa que quieras hacer y tienes esa pasión para hacerlo, pues hazlo, ¿no? Dedícate, aunque aquí en tu misma comunidad no veas un ejemplo, o si lo ves, pues igual aprovecha, ¿no? Aprovecha todas las oportunidades que se te den y siempre pues desarróllate de la mejor manera.